Efesios capítulo 4. Bueno, el domingo pasado estuvimos tocando el tema tocante a las lenguas, el don de lenguas. Vimos a la luz de las escrituras que ese don ya cesó, ya paró de ser. Hoy en día no hay ningún ser humano que tenga el don de lenguas. Eso a la luz de la Biblia es muy claro que ya no está en existencia hoy en día. Tuvo su propósito en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia primitiva. Tuvo su propósito, pero al cumplirse tal propósito ya no está en existencia tal don de lenguas. Y hoy en día vamos a estar viendo aquí en Efesios 4 y vamos a estar viendo de que hoy en día ya no hay profetas. Ya no hay profetas. Es algo que hoy en día podemos ver que hay en los medios sociales, hay miles y miles de, según profetas. ¿Será que hoy en día hay profetas? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? El tema lo dice, ya no hay profetas. Y vamos a demostrar a la luz de la Biblia de que es así. Ya no existen profetas hoy en día. Eso es claro a la luz de las Escrituras. También, al igual como el don de lenguas, el profeta del Nuevo Testamento, hablando específicamente, tenía su propósito, y al cumplirse tal propósito ya no se es dado el don de profeta, el don de profecía. Ya no es para hoy en día, ya no es para la iglesia de hoy en día. Vamos aquí a leer en Efesios 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, así que a otros profetas. ¿Serán que los profetas de hoy en día, que se proclaman ser profetas, que proclaman palabras según revelatoria de Dios, que se dicen ellos escuchar la voz de Dios audible, dicen recibir revelación de parte de Dios? ¿Será que estos profetas en realidad están recibiendo revelación nueva? ¿Será que en realidad están escuchando la voz de Dios? Hasta también tienen temas, tienen cursos en el cual te enseñan y te dicen cómo es que tú puedes llegar a escuchar la voz de Dios proféticamente, cómo es que puedes entrar a ese nivel. Ellos hablan mucho de entrar a ese nivel. Y obviamente en esos cursos pues no son gratis, tienes que dar un poquito de tu bolsillo para poder obtener tal información. ¿Serán que estas personas que dicen tú los ves en los medios sociales y te hablan de sus experiencias, supuestamente, te hablan de que entran al cielo y ven a Dios? Por ejemplo, está uno que dice, está hablando con el falso profeta también Juan Carlos Aragán. Entonces están hablando ahí, están hablando de sus experiencias que han tenido, que son miles y miles de experiencias según ellos. En una de ellas dice que no, pues estaba en su hogar y de repente tocó una puerta y miró a alguien ahí y miró a tres personas, a tres gemelos. Miraba algo así, dice que miró a tres gemelos y entra uno y entra el otro y de repente pues él se queda mirando pues estos gemelos, o más bien triplicas se dice, o no sé cómo se diga, pero esos tres personajes que se parecen igual y le dicen, somos la Trinidad, y él se queda como, es la Trinidad. Esa es la experiencia que tuvo yo, y que van al cielo y que Dios les dice esto y el otro. Por ejemplo, el falso profeta Guillermo Maldonado también, que se le dio al ver al cielo, y en el cielo también hay un cuarto donde ahí vas a ver, así como en los lugares cuando se te descompone un vehículo y tienes que ir a la autopartes y vas a pedir algo, tienen sus comportamientos y tienen ahí, por ejemplo, tienen ahí una pieza, un sensor, aquí tienen el filtro de aceite, aquí tienen otros materiales para que tú puedas reponerle a tu carro si te ha descompuesto algo. También allá en el cielo ahí hay un comportamiento, hay un lugar donde hay un cuarto donde entras y ahí hay, digamos, ahí está una mano, ahí está un dedo, ahí está un ojo, ahí está un cerebro, ahí está un corazón, ahí está un riñón, etcétera. Entonces de ahí cuando alguien ora, supuestamente ellos oran para recibir una sanidad para alguien aquí en la tierra, ahí se va, ahí se agarra un riñón, alguien está orando por un riñón nuevo, órale, ahí está, vamos a ir a ese cuarto. Entonces ellos, según esas son sus experiencias, ¿será que es verdad?
¿Será que es verdad esto? Esto, por ejemplo, es en el Supernatural, se llama este programa en inglés, que yo desde hace 10, 15 años que yo conozco de ese programa y en ese entonces a mí yo lo miraba, lo llegaba a ver, como te digo, yo casi conozco a muchos de ellos y se dicen cosas que no son. Por ejemplo, en una dice que un profeta dice que escuchó la voz de Dios y que según le dijo que, bueno, estaba un niño enfermo y de repente le dijo, no, pues patealo, le da un gran patadón, dice que hasta lo aventó y llegó a pegar la pared. Pero fue Dios que le reveló eso. ¿Y qué es lo que sucedió? El niño fue sanado. El niño fue sanado con la patada que le dio, una gran patada que le dio según. Y estos falsos profetas, por ejemplo, Guillermo Maldonado, compara a Dios con una prostituta. Su ex esposa, Ana Maldonado, o Ana ex Maldonado, dice que miró los senos de Dios. Y dice que los senos de Dios son del tamaño de esas pelotas grandes que tú ves cuando vas al gimnasio. Las mujeres usan eso, donde lo usan para hacer cierto ejercicio, esas pelotas grandes. Dice que así eran. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que esas personas se digan ser profetas de Dios, escuchar recibir revelación de Dios? ¿Y cómo es posible que personas los sigan y crean que son profetas, que son apóstoles según? ¿Cómo es posible? Aquí en Omaha, Nebraska, aquí a 1 hora y media de aquí, en Omaha, Nebraska, hay una hija iglesia de este ministerio, el ministerio de Guillermo Maldonado. Ya está. Y en esas iglesias todo lo que escuchas es dinero. Pacta con Dios, da una semilla. Dios te da, tú pon 1,000 y Dios te va a devolver 2,000, 3,000. Bueno, pues qué buen trato, ¿verdad? Un buen trato. Yo doy 1,000 y voy a recibir 2,000 de vuelta. ¿Será que estos en realidad son profetas? ¿Será que en realidad reciben revelación de Dios? ¿Será que en realidad son siervos de Dios? Otro, por ejemplo, de los que ya pasaron, Gigi Ávila. Yo personalmente, yo lo escuché decir de que Dios le había revelado de que él no iba a morir, sino que él iba a irse en el rapto, vivo. Iba a experimentar el rapto. Pero sabemos que eso no sucedió, él ya falleció. Y no se fue en el rapto. No se fue en el arrebatamiento de la iglesia. También en otra ocasión le dicen de que miró, ya que tantas veces que miró a Jesús según, le hicieron una pregunta, y es Jesús igual como lo vemos en las pinturas, como la Iglesia Católica Romana lo ha pintado, y dice, bueno, ellos han fallado. En eso sí no han fallado, fallan en muchas cosas, pero en eso no fallaron. Cualquier persona que ha estudiado ese tema, tocante la piel de Jesús, etcétera, sabe que no es así. Es pura mentira. Gigi Ávila también, un falso profeta, lo fue. Dios no le reveló, Dios no le habló, obviamente, no se cumplió lo que él dijo. Profecías que han dicho. Juan Carlos Salgán también, cosas que ha dicho no se cumplieron. Héctor de la Cruz, otro también. Yo mismo lo conocí en persona. A varios de ellos los he conocido. Los he visto en persona. Y no, cosas que se han dicho. Profetas según que apenas hace poco, en este mes, según septiembre 19, si no me equivoco, según iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, se les reveló a muchos la misma fecha. ¿Sucedió? No, no sucedió. ¿Será que Dios está revelando hoy en día a personas? ¿Será que hoy en día existen profetas? También otro, a Moisés Bell, también, otro falso profeta, en donde también, según le da una profecía al Guillermo Maldonado. Si en realidad es profeta de Dios, lo hubiera usado Dios a este profeta Moisés Bell para reprender al supuesto apóstol Guillermo Maldonado, pero no, lo alaba. Y según en la visión ve a un perro azul. Imagínense, ve un perro azul y Guillermo Maldonado va para acá y para allá y ese perro lo está siguiendo. ¿Y qué es la interpretación de este supuesto profeta? Bueno, es el Espíritu Santo que está ahí. Ese perro azul es el Espíritu Santo. Después más adelante trata de arreglar la situación porque sabe que, pues sí, la hizo mal.
Dice, no, es que yo me equivoqué, discúlpeme, es que cuando vio el perro, es que en realidad lo que está hablando es la fidelidad. Así como un perro es fiel, el fiel amigo del hombre, es que así también es el Espíritu Santo, es fiel. ¿Y será que el Espíritu Santo va a estar ahí atrás de uno? No, el Espíritu Santo te guía. Él no está atrás de nosotros. Él no va a estar atrás de un profeta o de un supuesto apóstol. Esas cosas no son bíblicas y tratan de justificar sus falsas profecías, sus ignorancias. ¿Será que son profetas? ¿Será que hoy en día son profetas? Dirás, bueno, es que quizás mi abuelita o mi tatarabuelo, bueno, ¿será que ellos, si se dicen ser profetas, son profetas? O es que mi mamá dice que es profeta, o mi papá dice que es profeta. Bueno, ¿será que son profetas? Bueno, a la luz de la Biblia, sabemos que no son profetas. Estas personas no son profetas. No importa quién sea tu padre, sea tu madre, sea tu hermano, tu hermana, sea tu abuelo, tatarabuelo, no son profetas. Dios hoy en día no está otorgando tal don. No hay profetas. No lo hay. Te conozco a muchos profetas. Los he escuchado, los he observado. Muchos de ellos los he yo visto en persona. No son profetas en nada. ¿Cómo es que estos falsos profetas llegan a obtener riquezas con sus falsas profecías? Hablando del coronavirus, ¿quién de tantos profetas, cienes y cienes y cienes de profetas, quiénes de ellos profetizaron del coronavirus? Ni uno de ellos. ¿Cuántos de esos supuestos profetas que según tienen el don de sanidad, cuántos de ellos en el tiempo de coronavirus vimos que anduvieron ahí en las calles orando por personas, orando por cristianos? A ni uno. Más bien, en sus servicios, según servicios de sanidad, hoy se va a ser cancelado por causa del coronavirus. ¿Cómo es eso? Si en realidad tienen el don de sanidad, pues el coronavirus, pues cosquillas me va a hacer, porque tengo el don de sanidad. Pero no se miró eso. No se miró eso. Muchos de estos profetas estuvieron ahí cuando Donald Trump estuvo como presidente, estuvo las elecciones para ver si seguía estando ahí en la White House como presidente. Decían, vas a ganar, van a ganar y con certeza es victoria, es victoria, es victoria. Llegó el tiempo, Joe Biden ganó y no Donald Trump. Y muchos profetas de ellos, muchos reconocidos decían que iba a ganar Donald Trump. Sin duda alguna iba a ganar. ¿Ganó? No ganó. ¿Y qué es lo que sale? No es que sale con este argumento, no es que no es igual al don del Antiguo Testamento. Ahorita ya los del Nuevo Testamento es diferente la situación. Y bueno, se jactan, bueno, mira, fue una profecía, 78% se cumplió y otro no se cumplió. Es que ya no es igual, hermano, es diferente. Y dicen tantas cosas ignorantes que no encajan con las Escrituras. ¿Qué deberíamos de pensar de cualquier persona que hoy en día llega a decir que es un profeta? Quien sea. ¿Qué debemos de pensar de ellos? Bueno, están engañados y están engañando a otros. Y muchos de ellos saben que no son profetas. Pero les gusta engañar y lo hacen con el propósito de obtener un beneficio, que es riquezas. Y algunos de ellos quizás están engañados y han creído que son profetas, pero en realidad no lo son. Y no solamente, como dicen las Escrituras, están engañados y engañan a otros. No son profetas. No me importa quién sea, si es tu padre, si es tu madre, si es tu hermano, tu hermana, tu abuelita, tu tatarabuela, etc. No son profetas y se dicen ser profetas. Así de simple. ¿Cómo sabes si es un falso profeta? Si te dice ser profeta que recibe revelación de Dios, es un falso profeta. ¿Cómo sabes si es un falso apóstol? Si dice ser apóstol como lo fueron los apóstoles fundamentales, es un falso profeta, sin duda alguna. No te cuestiones más, son falsos profetas. Así que ya saben lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy si en realidad estos son profetas, si en realidad Dios está dando revelación hoy en día, si es que Dios sigue hablando a las personas. ¿Será que Dios todavía sigue usando profetas? Está llamando a personas a ser profetas. Y como ya lo dije, no hay profetas hoy en día. No lo hay. No hay profetas. No es que a mí me dijeron, oraron por mí y hablaron en lenguas, hablaron balbuceo. Es que a mí me dijeron lo que nadie sabía. Bueno,
Acuérdate que hay un don están personas de adivinación, el espíritu de adivinación. A los apóstoles una mujer los seguía y decía, estos son siervos de Dios. ¿Era cierto? Sí, sí era cierto. Predicaba el evangelio, sí era el evangelio. Pero ¿qué hizo el apóstol? Se volteó y le dijo, apártate de aquí. Reprendió a ese espíritu inmundo. Hay personas que tienen adivinación, ese espíritu de adivinación, y no es bíblico, no es piadoso, no es de Dios, ese espíritu de adivinación. Y muchos de ellos en muchas ocasiones te conocen algo de ti, de ahí ya se basan o comienzan, si tú te das cuenta, cuando comienzan a ministrar, comienzan a llegar a tus emociones. Dios ha visto tus oraciones, ha visto tus lágrimas, la persona comienza a llorar y ahí comienzan a entrarle más porque ya saben. Y según las personas, me ha revelado, ¿cómo es que supo que yo oraba? Y pues, la mayoría. ¿Cómo es que sabe que yo lloro? Hay personas que conocen, hay personas que han escuchado, hay personas ahí que te conocen y esas personas le han hablado a ese falso profeta algo de ti y conoce algo de ti ya. Y llega y te habla y tú dices, ¿cómo es que supo? ¿Cómo es que supo? Bueno, pues porque se sabe. Y hay adivinación. Hay adivinación. Muchos tienen mente de pollo. Son polluelitos. Los engañan fácilmente. ¿Cómo se dice? Se los ganan fácilmente con una cosita. Se lo creen de todo. De todo. Yo he visto tantas cosas, he escuchado tantos profetas. Son tantos que yo he escuchado durante el año que ya viene el fin del mundo. Y que ya en Honduras iba a haber gran lluvia, que los montes más altos iban a ser llenos de agua. ¿Sucedió eso? En los años entre 2018 y 2019 yo creo que era eso. No sucedió eso. Y que Dios reveló y ya están ahí. Y que Dios esto y el otro. Que Dios dice que ya viene. Bueno, la Biblia dice que ya viene. Que Dios dice que te arrepientas. Bueno, la Biblia dice que te arrepientas. Como dijo un gran cristiano, un gran siervo de Dios en ese entonces, John Owen, como dijo, si tu profecía, si tu supuestamente revelación encaja con las escrituras, entonces no es necesaria porque ya lo tenemos aquí. Y si no encaja es falsa. En otras palabras, no necesitamos de profecías hoy en día. Ya todo está aquí en las escrituras. Ya todo lo que Dios tuvo que hablar, quería que supiésemos, está en las escrituras. Ya no hay más que revelar. Todo está en las escrituras. Ahora, tenemos que entender el ministerio de los profetas del Nuevo Testamento. Tenemos que ver qué era ese ministerio, cómo es que funcionó, cuál fue su propósito, para entender esto. De que si hoy en día hay profetas, ¿será que hay profetas hoy en día? Bueno, ya sabemos que no. Y vamos a ver a la luz de la Biblia de que es así. Primero, sabemos que los profetas sirvieron como el fundamento para la iglesia junto con los apóstoles. Sirvieron como fundamento, ellos establecieron el fundamento. Y cuando tú estableces un fundamento, cuando tú construyes una casa, sabes de que se establece el fundamento, ya que está puesto el fundamento, ya no hay más fundamento que poner. No pones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fundamentos, pones un fundamento. Y la Biblia nos deja saber que los profetas, junto con los apóstoles, sirvieron para establecer el fundamento. Un cuerpo de verdad, en donde la iglesia es edificada. Ya cuando pones un fundamento, ya no hay más fundamento que poner. Eso está bien claro en las escrituras. Viendo aquí en Efesios, vamos aquí en Efesios 2, versículo 19 al 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que edificados, dice el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí así que aquí vemos el fundamento de los apóstoles y profetas. Vemos de que ellos sirvieron para establecer el fundamento. La iglesia había nacido, Jesucristo vino, Él vivió una vida perfecta por nosotros, Él fue a la cruz del Calvario, Él fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado, anduvo entre cristianos por 40 días, ascendió. 10 días después
viene el Espíritu Santo, la promesa, nace la iglesia, y como nace la iglesia, están los apóstoles, están los profetas que dan nueva revelación, dan a saber la doctrina, el cuerpo de verdad, la palabra de Dios, el dogma, lo dan a la iglesia. Y es el fundamento. Las epístolas son esas revelaciones, son esa dogma. El cristianismo nace y se da a saber lo que es el cristianismo, lo que es un cristiano, cómo debe vivir un cristiano, quién es Jesucristo. Se da enseñanza, se da doctrina bíblica. Vamos aquí en 1 Corintios para ver 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, versículos 28 también, viendo de que los profetas, su función fue para poner el fundamento juntamente con los apóstoles. 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Y aquí te está dando el apóstol una lista en su orden conforme su importancia en la iglesia. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Así que vemos que están ahí, después de los apóstoles están los profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Así que ahí nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿Y cómo, y qué uso tuvieron? ¿Qué función tuvieron? Bueno, establecieron el fundamento, en el cual ya leímos en Efesios. Ellos pusieron el fundamento, un cuerpo de verdad, en el cual la iglesia es edificada. Así que vemos que la función de un profeta fue para establecer el fundamento. Segunda razón o propósito por el cual un profeta del Nuevo Testamento fue levantado, la razón por la cual fueron fundamental es por el ministerio que tuvieron. Su ministerio involucraba a Dios dando nueva revelación. Cuando el Antiguo Testamento fue completado, hubieron 400 años donde no hubo profecía, no hubieron profetas, no hubo nueva revelación. 400 años después de que se dio la última profecía, la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hubieron 400 años y no se dio ninguna palabra profética. Dios no levantó a profetas, no habían profetas, Dios no estaba hablando. Y en el Nuevo Testamento es así. Se dieron profecías, la iglesia nació, se dio nueva revelación. Pero ya cumpliéndose el Nuevo Testamento, al igual Dios ya no está levantando profetas. Dios ya no está dando nueva revelación. Ya no. Dios hoy en día ya no está hablando. No busques a ir a buscar esos cursos que ellos te dan, cómo escuchar la voz de Dios. Y te hablan ahí de misterios, entrar en misterios, estar en otro nivel de gloria, etc. No. ¿Sabes cómo escuchar la voz de Dios? Lee tu palabra, léela en voz audible. Ahí está la voz de Dios grabada en las páginas. Esa es la voz de Dios. Escucha esta voz, esta palabra que está aquí. Escúchala. Vamos a ver aquí en Efesios. Efesios 3. Dios hoy en día no está levantando a profetas. No son necesarios. Viendo aquí en Efesios 3, vamos a leer para que todos estemos ahí. Efesios 3. Versículos 1 al 10. Así que cuando el Antiguo Testamento fue completado, ya no hubo más profecías. Y así es el igual con el Nuevo Testamento. Efesios 3, versículos 1 al 10. Vamos a ver. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente. Misterio, algo que no había sido dado, fue dado al apóstol, leyendo, dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí captaron? Fue revelado a quienes, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, así que una revelación, algo que no se había dado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y corpartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Así que aquí vemos al apóstol Pablo hablando. Nueva revelación se nos fue dado a los apóstoles y profetas, una nueva revelación, algo que no se había dado, se ha revelado, ya se dio a conocer de que también a los gentiles Dios tiene propósito con ellos. Dios también los va a salvar a gentiles, que Dios a ellos también les da salvación. Y es por medio de un mismo evangelio. No hay dos evangelios, no hay un evangelio para el judío, un evangelio para los gentiles, un solo evangelio. Todos son salvos por la gracia de Dios. Algo revelado, el evangelio fue revelado a los apóstoles y a los profetas. El fundamento comenzó a establecerse, a ponerse. Se comenzó a poner el fundamento, a preparar ese fundamento. Y ya que ese fundamento fue establecido, ya no hay más fundamento que dar. Unas cuantas cosas que hay que saber tocante a los profetas es de que, primero, Dios los usó para hablar palabra inspirada. Y hay tres palabras que tomar en cuenta: revelación, inspiración y iluminación. Revelación tenía que ver con cómo Dios daba a conocer su verdad a la mente y corazón de estos hombres, quienes después comunicaban esta verdad a la iglesia. Luego, inspiración era como Dios los asistió en comunicar el mensaje, ya sea verbal, a veces en escrito. Eso es inspiración. Dios los asistía a comunicar el mensaje. No es como este Moisés Bell, que dice, es que Dios me estaba hablando y tanto que me dio cuando le estaba hablando al apóstol Guillermo Maldonado, tanto que estaba recibiendo que bueno, pues lo mal comuniqué. No, pero ellos no saben de inspiración. Inspiración es Dios asistiéndolos a hablar correctamente. Hablar a que ellos entiendan correctamente lo que Dios les está diciendo, revelando. Eso es inspiración. Dios los asistió. Estos supuestos profetas no son profetas, no son inspirados. Porque si fuesen inspirados, no hubiese error en sus profecías, en el cual hay mucho error en sus profecías, mucho error en sus doctrinas. No son inspirados. Así que inspiración era como Dios los asistió en comunicar el mensaje, a veces verbal, entonces a veces en escrito. Y Dios hizo esto de tal manera que Él no dictó las palabras a ellos. ¿Y a qué me refiero a esto? Bueno, estaba yo pensando, ¿cómo es que les voy a enseñar esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? De que Él lo hizo de tal forma que Él no dictó las palabras a ellos. Lo que me refiero es esto, no es de que, digamos, de que Dios les dijo palabra por palabra, en el sentido, por así decir, estaba pensando cómo les digo esto. Hace unos días atrás, fui aquí a la Walmart a comprar unas plumas.
Y ahí hay plumas de diferentes colores, hay plumas que son, algunas pintan más grueso que otras, otras pintan más delgado. Digamos que usas una pluma que digamos pinta grueso, tú te das cuenta, digamos si conoces la mano de alguien, tú sabes, ok, aquí escribió alguien, pero ve la tinta es gruesa, pero sabes quién escribió ahí. Y si se usa otra pluma, la misma handwriting, el mismo letra, pero ya es la tinta más delgada. Pero sabes que no es la misma pluma que se usó. Son diferentes plumas que se usaron. Y así Dios usó diferentes hombres, pero sabes que el autor, la mano, por así decirlo, que movió a esas plumas, movió a esos hombres, es el mismo, es Dios. Y los asistió. Y les dio que escribir. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vemos que Dios usó su persona de los apóstoles. Cada quien escribió diferente. ¿Sabes quién es quién? Puedes saber, por ejemplo, el que ha estudiado bien, sabes bien quién cuando está hablando Pablo, porque sabes cómo es su forma de ser, su carácter. Cuando es Juan, te das cuenta. Pero Dios nos inspiró. Él lo hizo de esta forma. Ahora, por el hecho de que los escritores, o más bien por el hecho de que las escrituras no estaban todavía completas, Dios también usaba a los profetas. Los usaba. Y a veces les daba nueva revelación y a veces les daba, por ejemplo, les revelaba lo que iba a llegar a suceder. Y esto no sucedió muy a menudo, fue en unas pocas ocasiones. Hoy en día vemos a muchos profetas que según Dios les está revelando y que va a suceder esto, va a suceder el otro. Y te dicen, viene grande cosa para esta nación. Por ejemplo, Dios me ha revelado que en este año que viene va a haber grande fuego allá en el estado de California. ¿En qué mes? ¿En qué semana? ¿En qué día? ¿Qué grande va a ser el fuego? ¿Qué tanto va a ser? ¿En qué pueblo va a ser? No, pues no te dicen eso. No te dicen, no, este año que viene yo miro, Dios me reveló que va a haber profetizo. Dios me está revelando y veo fuego. ¿En dónde? En California. ¿En qué pueblo? No, pues no sé. ¿En qué día? No, pues no sé. ¿En qué semana? No, pues no sé. ¿En qué mes? No, pues no sé. Nada más veo fuego y va a venir. Y de repente llega el año que viene, de repente las noticias hay fuego. Dicen, ven hermanos, Dios me reveló que iba a suceder y sucedió. Dios me reveló que iba a haber grandes tormentas, hermanos, en Estados Unidos. ¿En qué estado? No sé. ¿En qué pueblo? Tampoco no sé qué día, tampoco en qué fecha, no sé qué hora, tampoco no sé qué gran multitud, no sé. Pero un grande tormenta va a suceder. Y llega ahí en la televisión, sucedió en Florida ahorita. Mira, hermanos, ya ves, yo les profeticé. Así era. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama una profecía de escopeta. En otras palabras, una escopeta cuando le disparas, avienta balines. Son muchos balines. Y esa va a pegar en algo. Entonces ellos nada más te hablan de algo y esperas de que algo va a suceder. Y vas a decir, oh, ya ves, lo profeticé. Yo lo dije. Pero no eran las profecías. Cuando los profetas hablaban, ellos te decían. Tú ves el Antiguo Testamento, tú ves las profecías, te decían tal y tal fecha, así, va a venir tal y tal de tal lugar y así va a suceder. Y así sucedió. Así que las escrituras todavía no estaban, cuando vemos aquí en la iglesia nació, se está dando la revelación, las escrituras todavía no están completas, el Nuevo Testamento no está completo. Y usaba a veces a estos profetas. Vamos aquí a ver un ejemplo en Hechos 11. En Hechos 11. Vamos a ver aquí de un profeta Agabo. Versículos 27 al 28, aquí en Hechos 11. Versículos 27 y 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. En tiempos de Claudio. Y a la luz de la historia esto sucedió entre los años, si no me equivoco, 44 a 46 después de Cristo. Se narra de que hubo gran hambruna. Se narra de que sí sucedió esto fue real. Sucedió, sin duda alguna.
Sí sucedió. En el libro de Deuteronomio, si nosotros sabemos, cuando dice la palabra de Dios, Dios nos deja saber en el libro de Deuteronomio que si alguien se levanta como profeta y profetiza algo, esa profecía se tiene que cumplir al pie de la letra. Se tiene que cumplir al 100%. Y si no se cumple tal como el profeta profetizó, dice, es un falso profeta. Es un falso profeta, sin duda alguna. Y hasta morían por andar ahí queriendo engañar a las personas, según de que Dios les hablaba cuando Dios no les hablaba. Tenía que ser al 100%. No era como este Moisés ve, dice, no, es que, pues es que entiendan de que pues estamos ahí, apenas estamos, todavía no hemos desarrollado bien el don. Pero no ha desarrollado bien el don, pero se pone ahí a dar clases de cómo escuchar la voz de Dios, clases de alto nivel según él, pero se equivoca. ¿Cómo es eso? ¿Será que en la Biblia vemos eso? ¿Será que la Biblia dice, bueno, el profeta sí habla, pero pues si se equivocó un poco, bueno, pues entiendan que apenas está aprendiendo el pobre profeta? No dice así, no, era al 100%, es un falso profeta. Y hoy en día estos profetas quieren decir, no, el hecho de que se equivocó un poquito, o poquito dicen ellos, pero en realidad se equivocó al 100%, dice, no quiere decir que es un falso profeta. No, la Biblia dice que sí es un falso profeta. La Biblia nos dice que es un falso profeta. Todo aquel que profetiza algo y no se cumple es un falso profeta. No dice, es que Samuel, imagínate, era un niño, le habló Dios y se equivocó, pensaba que era la voz de ahí del otro profeta. Y dice, ya ves, él se equivocó. No, pero lo que tú no entiendes es que él era un niño, primera vez escuchando la voz, se equivocó, porque nunca había escuchado una voz, y él asumió que era un ser humano. Pero ¿tú crees que después de que esta experiencia pasó, el profeta, después escuchó de nuevo, él ya no se iba a equivocar? No dice la Biblia, y se equivocó varias veces hasta que desarrolló bien el don. ¿No ves eso? El que llega a escuchar y sabe que es la voz de Dios, tú la escuchas otra segunda vez, vas a saber que es Dios. Porque esta no es ninguna persona cualquiera. Esto es Dios. Única. Una voz única. Y cuando Dios te habla, sabes que Dios te está hablando. Y cuando Dios te va a hablar y te va a dar para profetizar, en ese entonces, Dios te guiaba, te ayudaba y daba la profecía como debería de darse. Sin error. Infalible. Está bien claro en el libro de Deuteronomio. Lo sabemos. El que te da una profecía y no se cumple es un falso profeta. Hoy en día estos supuestos profetas están dando sus profecías y no se cumplieron. No se cumplen. Según, son muchas profecías, muchas falsas profetas. Y no se cumplen. ¿Por qué? Porque es obvio, son falsos profetas. Dios no los ha levantado, ni cristianos son. No son cristianos estas personas. No son redimidas, no son habitadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no las está guiando. No son profetas. En nada. Para nada. No son profetas. Tanto dan sus profecías. Como lo repito de nuevo, G. Yaglia dio profecías, no se cumplió. Juan Carlos Alegán también ha dado profecías, no se cumplieron. Héctor de la Cruz, también. Moisés Bell, también. Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, todos los profetas. Muchos de ellos han dado profecías. Apenas esta profecía de septiembre 17 no se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios no llama. Dios no está dando ese don. Ya no hay profetas. Eso está bien claro. La evidencia es muy clara. Luego versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Se cumplió la profecía, sin duda alguna. Cuando vemos aquí este profeta Gabo, se cumplió porque Dios, en realidad este era un verdadero profeta, no era un falso profeta. Vamos aquí en Hechos 21, otro ejemplo, el mismo profeta, en Hechos 21, versículos 10 y 11, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Vean cómo es como así dice Jehová, esto dice el Espíritu Santo. Y esto según dice, no, es que no es igual, el don de profeta no es igual como los del Antiguo Testamento. No, aquí vemos que sí.
Así dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. No es de que, bueno, creo que así dice. Bueno, y si no se cumple, bueno, no quiere decir que soy un falso profeta, dicen ellos. Simplemente, pues bueno, no te confíes tanto en mi profecía. Quizás se cumpla, quizás no se cumpla, según ellos. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y así fue, se cumplió la profecía. En Hechos 27, no vamos a ir ahí, pero sabemos de Pablo cuando era llevado en un barco, hubo una tormenta, ese barco se hundió, pero Dios le había dicho que eso iba a suceder a Pablo. Y le había dicho que no temáis, ni uno de ellos iba a perecer. Y no perecieron. Pablo estaba en lo correcto, él profetizó correctamente, al pie de la letra, se cumplió. No era como estos dicen, no, es que están aprendiendo, no, es que en el Nuevo Testamento era diferente, no es igual como el Antiguo Pacto, ahí te dice que tiene que ser al 100%, se tiene que cumplir, pero ya en el Nuevo Testamento, pues ya Dios nos da, por ejemplo, la gracia, pues podemos estar 50% correctos, quizás, y se jactan de que el que ha profetizado, el que más estuvo correcto, un 76% estuvo correcto. Y una profecía que cualquiera la puede dar. Yo te profetizo hoy en día que allá en California va a haber incendios para el año que viene. Desde ahorita lo digo. El año que venga, cuando se cumpla, va a decir, a ver, yo soy profeta. Se lo dije. Es obvio. Ahí siempre hay incendios. Lo sabemos. Cada año que venga va a haber tormentas. Va a haber sol. Va a haber lluvia. Es lo que está sucediendo. Es obvio. No es como ellos dicen, es que se equivocó, es que yo me equivoqué, hermano, dice Moisés, me equivoqué y tienen que entender, bla, bla, bla. Si es así, entonces yo me pregunto, ¿será que el apóstol Juan, cuando miró, dice el Apocalipsis, miró el dragón? Bueno, en aquel día quizás va a venir a decir, discúlpeme, es que en realidad no era un dragón, era una mariposita que miré y me equivoqué. Y en vez de mirar todo lo que fuego y todo, no, pues es que era todo color de rosa, me equivoqué yo, discúlpeme. Y va a decir Dios Cristo, discúlpeme a mi siervo Juan, pobre, pues apenas estaba de tanta profecía que le di, pues era mucho para él recibir y se equivocó, así como el profeta Moisés Ben. ¿Será que eso va a suceder? ¿Será que así fue? Entonces, pues quizás, entonces las escrituras, pues quién sabe si confiamos en ella, porque quién sabe si ellos nos dieron lo que en realidad Dios quiso revelar. ¿Quién sabe? No fue así. Cuando Dios hablaba, cuando Dios inspiró, o lo que se escribió es lo que Dios quiso que se escribiese. Y cuando se daba una profecía, se cumplía al 100%. Se cumplió. Vemos Pablo también, él habló, profetizó y se cumplió. Así que esto es una imagen de un profeta en el Nuevo Testamento. Era un don fundamental, era un don revelador en naturaleza. Hombres hablaron palabras inspiradas, infalibles, sin error. La palabra. Así es, así era. Así es lo que era un profeta del Nuevo Testamento. Se hablaba, era de parte de Dios. Y se transmitía sin error, porque Dios estaba ahí obrando, porque Dios se encarga de eso. Pero estos profetas no son profetas. Tercero, estos profetas fueron llamados para asistir a los apóstoles. Ellos eran llamados para asistir a los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento. Esa era su función, asistir a los apóstoles. Por ejemplo, los apóstoles tenían una autoridad superior a los profetas. Eso lo vemos en las escrituras, está bien claro. Los apóstoles tenían una autoridad superior a los profetas. Vamos a ver aquí un ejemplo en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 29. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que aquí vemos
que los apóstoles tenían autoridad superior que los profetas. Leemos de nuevo el texto. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí lo podemos ver? ¿Y cómo es que lo vemos? Bueno, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, en donde en la iglesia hay profetas y el apóstol en su autoridad les dicen cómo van a hacer las cosas. Vemos que aquí el apóstol tiene autoridad sobre los profetas y le está diciendo a los profetas así se van a conducir. Estas son las reglas. La autoridad del apóstol Pablo es mayor que de los profetas y por eso es que él está dando instrucción de cómo van a hacer las cosas. Como dice el versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando habla los demás juzguen, los demás son otros profetas. El apóstol Pablo está diciendo, si alguien habla profecía, ok, los otros profetas juzguen y vean, examinan si es palabra de Dios o no. ¿Por qué? Porque habían falsos profetas ya en esos comienzos. Habían personas que se levantaban según que eran profetas, pero no eran profetas. Habían según a unos que hablaban en lenguas, pero no hablaban en lenguas. Como hoy en día vemos que según profetas, por alguna razón tienen ese pensamiento que cuando Dios está hablando, algunos tienen el pensamiento que tienen que estar ahí llorando y hablar en lenguas y después se interpretan ellos mismos la lengua. No, eso no lo vemos en las Escrituras. Porque tenemos testimonio de dos. Uno profetizaba y otro interpretaba. Pero está bien claro aquí, vemos que los apóstoles tenían más autoridad que los profetas. Versículos 30 a 32 sigue diciendo, y vamos a ver algo. Dice, asimismo los profetas, o más bien el 30 ya lo leí, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Hoy en día cuando tú ves a estos profetas, hay unos de ellos, por ejemplo, Héctor de la Cruz era uno de ellos, que de repente se levantaba gritando para acá y para allá y corría como loco, para acá y para allá. Dice, es que no puedo, dice, siento el fuego, dice, y muchos en las iglesias están corriendo y gritando y dice, el fuego, según. Aquí dice bien claro, dice, es que no puedo controlarlo, hermanos, no puedo controlar esto que siento. Pero aquí dice bien claro que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. En otras palabras, hoy en día vemos a supuestas profetas que se la pasan ahí queriendo hablar con autoridad en las iglesias. Totalmente contrario a lo que vemos aquí en las Escrituras. Una mujer, a un profeta, no podía estar hablando ahí en la congregación con autoridad. No era así. Tenía que callar. Pero hoy en día vemos a supuestas profetas ahí, hablando ahí, queriendo hablar con autoridad. No es bíblico eso. Ya vimos, también a la luz de la Biblia, que el pastorado femenino no es bíblico. Dios no llama a las mujeres a ser pastoras. Y muchos quieren justificar. Dicen, no, es que tú no miras la intención que hay en ellas. Bueno, la Biblia dice bien claro, no es llamada como pastora. Y si quiere la fuerza ponerse como pastora, entonces está demostrando de que su intención es rebelarse en contra de la palabra de Dios, es lo que yo veo. Y si se está rebelando en contra de la palabra de Dios, entonces me está indicando de que muy probable no es cristiana, porque una cristiana va a ser humilde, va a arrepentirse y va a decir que yo no soy pastora. Pero si quiere ella la fuerza estar ahí, está demostrando rebeldía, demostrando de que no es cristiana. No son cristianos estas personas. Están ahí viendo claramente en las Escrituras de que no es el llamado del pastorado para la mujer. No lo es. Así que aquí vemos que Pablo está escribiéndoles a esta iglesia. Y en esta iglesia hay profetas.
Pero el apóstol Pablo en su autoridad es superior a ellos y dice, así van a ser las cosas. Les da las reglas de parte de Dios. Vemos que todos los apóstoles tenían la habilidad de profetizar, pero no todos los profetas eran apóstoles. Y ahí vemos de que el apóstol tiene más autoridad que el profeta. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue nombrado como profeta en Hechos 13. Vamos a ir ahí en Hechos 13:1. El apóstol Pablo fue nombrado como profeta, fue visto como un profeta en Hechos 13. Dice aquí en Hechos 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, al tetrarca, y Saulo. Así que aquí vemos, Saulo obviamente es Pablo, vemos que él es mencionado, es visto como un profeta. Un apóstol tenía la habilidad de profetizar, pero un profeta no era un apóstol. No eran apóstoles. Así que vemos que un apóstol era superior. Estamos viendo la función de un profeta. Y vemos de que ellos estaban sujetos a una autoridad superior, que eran los apóstoles. Y en la iglesia, aun cuando se profetizaba, tenían que los otros profetas juzgar. Y los que juzgaban no eran mujeres, porque las mujeres no tenían ese rol, no tenían esa autoridad de hablar con autoridad y decir esto sí y esto no. También el apóstol Juan fue reconocido como profeta en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir ahí. Si tú quieres ver lo que era un profeta, bueno, vamos aquí al libro de Apocalipsis. A él se le reveló varias cosas. Y tenemos la certeza que así fue, no como hoy en día que te dicen, no, es que pues puede equivocarse, pero eso no quiere decir que es un falso profeta. No, la Biblia te dice bien claro, tiene que estar al 100% correcto, tiene que cumplirse. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oigan las palabras de esta profecía. Ya vemos cómo es, esta es una profecía, algo revelado, se le fue dado al apóstol Juan. Dice, y guarda las cosas las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que es una profecía. Aquí en el versículo 22, Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vemos que es una profecía, algo revelado. Versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. La profecía. Versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Así que es profecía. Lo que se fue revelado. Revelación. Fue inspiración. Fue comunicado. Fue escrito tal como Dios lo quiso. No tenemos que estar cuestionando, ¿será o se equivocó? ¿Será que se equivoca como estos falsos profetas? No, no se equivocó. Está al 100%. Vemos aquí en Apocalipsis 22. Versículos 8 y 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, tus hermanos los profetas. Nosotros para estar reconociendo de que Juan es un profeta también. Y es obvio, está en el libro de Apocalipsis, la profecía que se le fue dado a él. ¿Por qué? Porque él es un profeta. Así que los apóstoles tenían mayor autoridad. Un apóstol tenía la habilidad de profetizar, pero un profeta no tenía la habilidad de ser apóstol. Vemos la diferencia. Los apóstoles eran profetas, pero un profeta, después hablando de los discípulos de Cristo, ya no había más. Un profeta no podía ser un apóstol, por así decirlo. Ya lo que está, los apóstoles tenían la habilidad de profetizar, pero los profetas que no eran apóstoles no pueden llegar a decir, oh, voy a ser apóstol.
No tenían esa habilidad. Tercero, los apóstoles tenían un ministerio extendido. En otras palabras, lo que me refiero con esto de que los apóstoles, ellos podían ir para acá y para allá y tenían autoridad en la iglesia. Hablaban y dieron doctrina y hablaron de parte de Dios y corrigieron cosas. Aún estando ahí profetas, como lo hizo en la iglesia de Corintios. Habían profetas locales, pero el apóstol iba para acá y para allá. Ellos iban donde sea que iban. Ellos tenían la autoridad y los profetas ministraron localmente. Ellos estaban en una iglesia. En Corintios vemos que estaban ahí profetas localmente, en una iglesia local, y su función era en la iglesia local. Pero los apóstoles iban para acá y para allá, y ellos tenían autoridad. Ellos tenían autoridad para corregir, para instruir, daban palabra de Dios. Cuarto, las mujeres ejercieron el don de profetas. Sí, hubieron mujeres que ejercieron el don de profetas, pero se ve muy poco. No fue algo que miraste, bastantes mujeres se menciona que fueron profetas. No, fue muy poco. Vemos que también no hubieron mujeres apóstoles. No hubieron mujeres apóstoles. Vamos aquí en Hechos 21 para ver de estas mujeres. Se menciona profetas en Hechos 21, versículos 8 y 9. En Hechos 21. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y no se nos deja saber específicamente cuál era su función, cómo es que en el sentido que profetizaron, no se dice que se les dio nueva revelación, no ves en las escrituras que dice, y aquí está la revelación que se les dio a ellas. No, pudieron proclamar la palabra nada más. Proclamar la palabra de Dios. Y aún así, siendo profetas, tenían que sujetarse a las reglas que se dio a la iglesia de Corintios. Tenían que estar sujetas. Obviamente. No creas que porque son profetas, no. Estamos viendo que los apóstoles eran superior a los profetas. Pero a pesar de que eran superior, están los profetas, hombres, y están estas profetas, pero aún ellas tenían que sujetarse a las reglas que se fue establecido. Y una mujer no podía hablar en la congregación con la autoridad. Así que esto era, obvio, fuera del contexto de la iglesia. Y lo que podemos ver a la luz de las escrituras. Vamos aquí en 1 Corintios 14, regresando aquí, 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículos 29, texto que ya leí. Primera de Corintios 14, 29 al 35. Dice 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, hablando autoritativamente. Así que aún siendo profetas, tenían que sujetarse a lo escrito, a la palabra de Dios, al mandato de Dios. No iban a estar ahí en las iglesias, ahí hablando con autoridad, como hoy en día vemos en estas iglesias neopentecostales. Como hoy en día vemos en la iglesia católica romana, entre los carismáticos, que quieren levantarse ahí con autoridad, hablando con autoridad. Pero no es bíblico. Tenían que hacerlo de tal manera estas mujeres cuando profetizaban, en la cual demostraban de que estaban bajo autoridad. Como dice aquí en 1 Corintios 11:5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En ese entonces, una mujer rapada era una prostituta.
Entonces ella tenía que demostrar, aun cuando hacía esto, lo hacía fuera de la iglesia, y aún fuera de la iglesia tenía que demostrar que estaba bajo autoridad. Se cubrían, demostrando de que se están diferenciando. No soy hombre, soy mujer, para diferenciarla. Y no solamente, como dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Aquí puede estar hablando de su cabeza literalmente, o estar hablando de su autoridad, su marido, que es cabeza del hogar. Tenía que hacerlo de tal forma que demostraba que estaba bajo autoridad. Autoridad de su marido. Autoridad de aquellos que son autoridad en la iglesia. Así que no como hoy en día, que es la profeta, ya están ahí enfrente, están como hablando ahí con la autoridad, dando doctrina a la iglesia, hombres y mujeres. Y eso no es bíblico. Ellas daban esta enseñanza, proclamaban la palabra de Dios, profetizaban la palabra de Dios, que es proclamar la palabra de Dios, fuera de la iglesia. Enseñaban a otras mujeres, a los niños, podían evangelizar, compartir el evangelio con otros, los no cristianos. Pero en el contexto de la iglesia no lo podían hacer. Dios no los iba a mover a hablar con autoridad en el contexto de la iglesia. Dios no va a inspirar a los apóstoles a escribir. Una mujer no puede hablar autoritativamente en la congregación y después llegar y mover a una mujer para hablar con autoridad en la congregación. Eso es contradictorio. Dios no se contradice. Dios no levanta mujeres así. Hoy no existen profetas, y hay muchas profetas, mujeres profetas, que hacen eso, queriendo hablar con autoridad. Como esta Ana Maldonado, supuesta profeta, quiere estar ahí exhortando, hablando con autoridad. Pero primero, ni es cristiana, mucho menos profeta. No son cristianas estas personas. Así que habían estas distinciones. Los apóstoles tenían autoridad sobre los profetas. Un apóstol tenía la habilidad de profetizar, pero un profeta no tenía la habilidad de ser un apóstol. Si me llegan a entender. Nada más estaban los apóstoles de Cristo. Y también es algo que podemos hablar. Hay parte ahí en la escritura, a veces ves apóstoles de la iglesia que era diferenciado a los apóstoles de Cristo. Una cosa totalmente diferente. Que los apóstoles de la iglesia eran los enviados, y aparte están los apóstoles de Cristo, que eran fundamentales. Como le digo, de este tema hay mucho que podemos hablar, pero estamos hablando lo suficiente para tener claro lo que es un profeta, y si hoy en día lo son o no lo son, y vemos que no lo son. Así que este era el ministerio de un profeta del Nuevo Testamento. Fue fundamental, fue revelador, fue inspirado. La pregunta es, ¿será de que este ministerio todavía existe hoy en día? Y si no, ¿cuándo paró de ser? La respuesta es, no existe, y sabemos cuándo tuvo su fin, sin duda alguna. El Espíritu Santo nos dijo cuándo terminaría. Terminó cuando la fe del Nuevo Testamento fue escrita. Cuando me refiero a la fe del Nuevo Testamento, me refiero a un cuerpo de doctrina. Fue escrita, y a estar escrito, el rol de los profetas del Nuevo Testamento cesó de ser también. Vamos a ir aquí a Judas. El libro de Judas, antes de Apocalipsis, es una hoja. Dice aquí en Judas 3, noten cómo ya para estos tiempos ya la doctrina para la iglesia ya fue establecida. Ya el fundamento está ahí. La palabra ya fue escrita. Ya no hay más nueva doctrina que revelar. Ya todo está ahí. Y tenemos que, voy a mencionar algo que ustedes lo pueden entender. Cuando tú ves algunos libros son prescriptivos y otros son descriptivos. Algo te está describiendo, unos libros te describen lo que sucedió o lo que va a suceder, y otros te están dando doctrina. Y aquí vemos que la doctrina ya fue dada. Ya no hay más revelación. Dice aquí en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión o de nuestra común salvación, me ha sido necesario
escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo leemos de nuevo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí vemos cómo es que Dios usa, ¿verdad? Cómo los inspiró. Ella tenía un deseo de escribirlos. Y les escribió. Dios mueve, Dios los mueve, Dios los inspira, Dios los asiste en escribir. Es un deseo, los movió a escribir. Dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe. La fe, aquí habla la fe, no una fe. La fe habla de un cuerpo de doctrina. Ya la fe está dada, ya fue dada por la fe. Está bien claro. Ya fue dada. No es como dicen: oh, es que se levantó el espíritu de profecía y te dio 15 veces más que la Biblia. ¿Dónde te dice eso? Aquí dice: ya fue dada, ya no hay más que dar. Aquí, como está escrito en el griego, ya no hay más que dar, ya no se va a dar más, ya no vas a añadir más a la doctrina. Pero dice: no, 15 veces más que la Biblia. Joseph Smith, otro evangelio. Ahí andan también otro evangelio. Es que el evangelio que se mira en las escrituras era para los apóstoles, para la iglesia primitiva, pero ahora tenemos otro evangelio, hermanos, el mensaje de los 3 ángeles. Otra doctrina. Cuando aquí te dice bien claro, la fe que ha sido dada una vez dada. En el griego es una vez dada y ya no se va a añadir más. Ya está dada, ya no hay más que dar, ya no hay más que añadir. Dada es algo completado en el pasado, ya fue, no está siendo dada, fue dada. Fue completo. Ya la doctrina, ya está ahí. Ya no hay más doctrina que dar. Ya está ahí. Ahora nos edificamos sobre estas verdades en las Escrituras. Por ejemplo, esto está en la voz pasiva. Por ejemplo, en el griego tienes la voz activa, la voz media, la voz pasiva. Y pasiva quiere decir que recibes. Esto no es algo que tú tienes que ir a buscar. No es como tienes que orar a Dios, ayunar a Dios para que Dios te lo dé. No, es que Dios vino y se los dio. Ellos recibieron esta revelación. El hombre no la busca. No es como hoy en día te dicen cómo escuchar la voz de Dios. Si quieres estar haciendo ciertos pasos, tienes que hacer ciertas cosas. No, Dios fue. Dios la dio. Dio la revelación. Dio la doctrina. Es por esto que ya no hay profetas, ya no hay más revelación, ya todo fue dado. Siempre habrán falsos profetas que te van a decir: no, sí, hay más que dar, hay más revelación. Y vemos que la mujer no tenía autoridad de hablar en la iglesia con autoridad. Dios no usó a la mujer de esa manera. Aún las profetas que vemos en el Antiguo Testamento, ellas no tenían un oficio continuo. No vemos que estuvieron profetizando varias veces. Y muchas de esas, todas era algo local y era algo cerrado, no era ante todas las naciones. Y aquí vemos, dice, el espíritu de profecía. ¿Quién es el espíritu de profecía? Una mujer que la tiene como autoridad. Ella dice, si tú no crees en lo que yo escribo, estás dudando del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, sus escritos son autoritativos al igual que las Escrituras. Contrario a la Biblia. La Biblia dice: una mujer no debe de ponerse ahí a hablar con autoridad. No se les da. Contrario a las Escrituras. Muy contrario a las Escrituras. Siempre van a haber falsos profetas. Viene Joseph Smith con sus supuestas profecías. Vienen los Watchtower Society con sus supuestas profecías. Muchas que dieron, que ya con el tiempo aprendieron. Uno piensa que aprenden, pero ahí siguen. Muchas falsas profecías dieron ellos. Los mormones, los adventistas, con sus profecías. Les sucedió igual como a estos que en el septiembre 17, según iba a venir Cristo. En ese entonces también profetizaron, creyeron que a la luz de la Biblia, según interpretaron las Escrituras, su mala interpretación. El adventismo comenzó en error
se estableció en error y se mantiene en error. Están errados. Ahí tienen ahí a personas ahí, según teniendo sus programas ahí de televisión, sus programas de radio ahí, según se la pasan todo el tiempo, ¿qué? Estudiando la palabra de Dios, no, estudiando las palabras de la profecía, del espíritu de profecía. Imagínense. Cómo el enemigo sutilmente les quita la Biblia y dice, ten, mijito, aquí está, enfócate en esto mejor. Te sacan de la Biblia y te meten otro libro, otra revelación. Totalmente no bíblico. Vamos a ir aquí en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y están los neopentecostales, según que Dios les revela, según les da nuevas instrucciones. Para allá en Omaha hubo una profeta, según que Dios le había revelado que en esa iglesia todo aquel que se pusiese enfrente en el púlpito tenía que quitarse los zapatos. No podía estar ahí arriba con zapatos. Una doctrina, un mandamiento. Totalmente antibíblico. Dios ya no está dando revelación. Apocalipsis 22, 16 al 20. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y aquí ya estamos hablando del que oye, ¿verdad? El que oye, ya no estamos hablando de que el que llegue se le llegue a revelar. No, el que oye, diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitare su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que ya no tienes que añadir y ya no hay que quitar. Ya no hay. Ya aquí el apóstol Juan da su revelación. Aquí lo que vemos en Apocalipsis es descriptivo. La última profecía, la última revelación, lo último que Dios quiso revelarnos está aquí. Ya Dios nos dejó saber lo que va a suceder. Ya todo lo que va a suceder está aquí en las escrituras. No hay más que decir. No hay más de que va a levantar un profeta ahí como en las iglesias hoy en día. Están ahí alabando y todo. De repente comienza alguien a balbucear. Y rabajanda, handa, sabalaya, handa, handa, se. Están ahí según ahí, hablando ahí según en sus lenguas. Y de repente toda la iglesia comienza a callar y dice, Dios dice que se arrepientan. Aquí ya están las escrituras. Arrepiéntate. Ya está ahí, ya está en las escrituras. Ya no va a levantar. Oh, viene gran tribulación. Aquí están las escrituras. Ya están las escrituras. Que se arrepientan, que Cristo viene. Ya están las escrituras. Ya todo está en las escrituras. Dice, ya no vas a añadirle. Pero bien atrevidos los adventistas, 15 veces más que la Biblia le añadieron. Con su profeta. 15 veces. Bueno, aquí dice bien claramente, no le añades, no le quites. Ya están los testigos de Jehová. Le quitan a la palabra de Dios, le quitaron su traducción, que no es traducción. Todos los eruditos, todos los que están estudiados dicen, eso no es una traducción. ¿Por qué esto con los testigos de Jehová? Porque cuando ellos comenzaron usando la King James Bible aquí en Estados Unidos. Pero como ellos tenían sus doctrinas erradas, no bíblicas, se les hacía muy dificultoso enseñar a las personas de que su doctrina era bíblica, porque miraban unos pasajes y estos pasajes les eran problemáticos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron su traducción según, porque ni es traducción. Y en esa traducción quitaron ciertos textos problemáticos. ¿Qué pasó con su nueva traducción? De que después también se dieron cuenta que habían otros pasajes que eran problemáticos. ¿Qué hicieron? Hicieron otra traducción y quitaron ciertas cosas. Y por último se dieron cuenta, aquí hay más. Y hicieron otra traducción y hoy en día su Biblia es una Biblia gris. Y no me sorprendería que de repente salgan con otra traducción todavía. ¿Y cuál es el argumento? Es que las demás están erradas, hermano. Nuestra tenemos que corregirla porque así es. Le quitaron. Por eso es que Dios escribe esto. El soberano Dios dice, no le quites y no le añades. Ya está cerrado el canón.
No hay más profecías, no hay más profetas. Sabemos que habrán profetas en la tribulación, pero no van a hablar a la iglesia no va a estar. Estos le van a hablar al pueblo de Israel y a los impíos. Van a proclamar palabra de Dios. Pero ya de ella no. Ya no hay profetas. Ya no hay más revelación que dar. Ya lo sabemos todo. Sabemos lo que va a suceder. Sabemos lo que suceda cuando Cristo venga. Sabemos sobre 1000 años lo que va a suceder. Después de los 1000 años lo que va a suceder. Y después de esos 1000 años sabemos lo que va a suceder. Ya no hay más que decir. Todo lo tenemos en las Escrituras. Así que, ¿qué de estos que hoy en día dicen ser profetas? ¿Qué de estos que dicen de hoy en día ser profetas? Son falsos profetas. No los escucháis. No son profetas. No son cristianos. No pueden ser cristianos. Porque el Espíritu Santo no los va a guiar a decir mentiras. El Espíritu Santo no los va a guiar a creer algo que no es bíblico. A creer algo que no es para hoy en día. Y es por eso que se atreven en el nombre de Dios a dar profecías y robar en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no son profetas. Vienen aquí, quieren ir a iglesias y según con su mentira de que son profetas, quieren imponer lo que ellos quieren, su autoridad. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a levantarnos, venían, no, que yo soy profeta. ¿Y sabes por qué no vienen aquí? ¿Sabes por qué no vienen esos supuestos profetas? Porque aquí no van a jugar ese fuego. Aquí no nos van a levantar y, es que Dios me dijo que aquí se debe de hacer. No, aquí no va a suceder eso. Quieren levantarse y quieren hablar y quieren establecer su autoridad, sus pensamientos, en el nombre de que supuestamente Dios les ha revelado. Por eso es que no vienen. Porque saben que aquí no les va a funcionar su jueguito de profetas ni de apóstoles. Como muchos están ahí enfrente en iglesias, supuestamente Dios les reveló. En una ocasión estaban ahí, se dividió una iglesia. Se dividió una iglesia y según iban a buscar a un pastor, a un pastor, y de repente, en un día para otro, ya encontraron un pastor. ¿Quién creen? El que era profeta, pues es levantado como pastor. ¿Por qué? Porque Dios les reveló. Oh, qué chistoso, ¿verdad? Se ponen ahí y la gente les cree. Y ahí se pusieron que Dios nos reveló que ahí vamos a poner ahí un lugar, en tal lugar va a ser la iglesia, y pusieron a limpiar y todo eso, bla, bla, bla. Hoy en día ni es iglesia, sino es un taller. ¿Por qué? Porque Dios no habló. Pura mentira, pura falsa doctrina, pura falsa profecía. Falsos profetas, lo son. A otros ahí se levantaron, ahí compraron un lugar, un terreno, según ahí es. Hasta ahorita ahí no hay nada en ese lugar, en ese terreno. Porque no era ahí, porque Dios no habló. Dios no les está hablando a esos profetas. Había una situación, cuando les dije, cuando yo estaba entre ese movimiento, cuando yo comenzaba como un cristiano pequeño, un cristiano bebé, yo estaba en una iglesia y me profetizaron y me dijeron, Dios te va a levantar, aunque nomás lo decía, ¿verdad? Porque conocían algo de mí. Yo tenía algo diferente, a mí me gustaba la palabra de Dios. Y quizás no notaron porque habían escuchado. Dice, Dios me dice que te va a levantar como pastor, dice. Y te va a levantar grandemente y grande ministerio y grandes demonios. Ya con el tiempo, con el pasado tiempo, yo no me basé en eso. Yo me basé en lo que estaba en mi corazón. Dios me movió. Dice el que desea obispado. Con el tiempo nos comenzamos ahí a hablar lo que Dios me estaba enseñando, lo que yo había aprendido, lo que había estudiado. Después esta profeta, según, va y le dice a alguien que conozco, según ella profetizó de que Dios me iba a levantar. Pero después va y le pregunta, ¿tú crees que en realidad está levantando a este hombre si Dios no lo va a levantar diciendo tales cosas? Ella misma profetizó, según, de que me iba a levantar. Pero después está cuestionando. Cuestiona. Yo fui otra profeta también. Fui a una iglesia a visitar nada más, fui a ver. Y dice, Dios me está poniendo de que Dios te trajo a este lugar para que hables lo que tengas que hablar. Le comencé a hablar del pastorado femenino, no es bíblico. A ella no le gustó.
Dice, ¿cómo tú me acabas de decir que según tú estás sintiendo de que Dios me está llamando a hablar lo que tengo que hablar y que es de parte de Dios y ahora no lo estás recibiendo como parte de Dios? Puras ignorancias, pura falsa doctrina, pura falsas profetas, mujeres ahí queriendo ser profetas y no lo son. No son llamados al pastorado femenino. No existe el pastorado femenino. Dios no les otorga el pastorado, la autoridad de ser pastoras. No hay profetas hoy en día, no existen, no lo hay. Así que ¿qué de estos que dicen ser profetas? No son profetas. Si tú te preguntas, bueno, ¿será que este es un profeta? Si tú estás ahí en tu lugar, en tu estado, en la nación que estés, y tú escuchas a un profeta o te estás cuestionando si alguien es un profeta, en realidad, si se dice ser profeta, no es profeta. Con certeza te lo digo, no es profeta. Si te dicen que es un apóstol que recibe revelación de Dios, no es un apóstol. No son apóstoles, no son ni cristianos. El fundamento ya fue establecido, como leímos en Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya fue dado. La pregunta es, ¿estás en una relación con el Dios viviente? ¿Has venido a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús? ¿Has creído en el evangelio bíblico? El que está en las escrituras, no otro evangelio, sino el que está en las escrituras. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por obras, no es por guardar, como te dicen los falsos profetas, no es por guardar un día, no es por ir de puerta en puerta, no es por tus obras, no es por el bautismo, no es por sacramentos, sino es por lo que Cristo Jesús hizo. Y Él vivió una vida perfecta que tú no puedes vivir. Él murió por pecadores. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree, confía totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, le confiesa como Señor y Salvador, esa perfecta obediencia de Cristo Jesús es depositada al creyente y es declarado justo ante el Padre Celestial y es salvo. Así que guárdense de los falsos profetas, guárdense de todo aquel que llega a su casa con la Biblia, pero después te llevan a otros libros, después te llevan al catecismo, después te llevan a las revistas atalayas, después te llevan al libro de Mormón, después te llevan a las escrituras del espíritu de profecía, después te llevan a otros libros que no son la Biblia. Por eso nosotros aquí somos solo escritura, nuestra máxima autoridad es las escrituras. Todo lo basamos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos o puedas leer, tiene que ser concordar con lo que está aquí en la palabra de Dios. Amén. Si no concuerda, no lo recibimos, no lo creemos. No hay profetas hoy en día, no existen, no se dejen engañar.